y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo 1, un canal hecho desde la conciencia, la experiencia y la voluntad de cambio. Esto es Mundo 1 y si has llegado hasta aquí no es por casualidad. Después de tantos años, unos cuantos, sin hacer vídeos, estoy un poco oxidado y yo soy consciente de que hay otros comunicadores mucho mejores que yo, tienen más facilidad para improvisar. Ese no es mi caso, intento mejorar, os prometo que intentaré hacerlo lo mejor posible, pero por el momento prefiero preparar antes los vídeos, estructurar bien los contenidos, ordenarme. Al tener una mente un poco caótica, me cuesta un poco expresar contenidos prolongados de forma coherente y puedo ir saltando de uno a otro contexto, y por eso pues prefiero primero prepararlo, ordenarlo y no volveros locos avanzando, retrocediendo y mezclando ideas. Así que por el momento, y hasta que vaya mejorando en este punto, pues iré realizando de esta forma los vídeos. Gracias por vuestra comprensión, apoyad el canal, que acabamos de empezar y los comienzos siempre son difíciles. Suscríbanse, activen la campana y vamos al follón. Mientras tú haces scroll en redes, preparas la cena o discutes sobre el precio del alquiler, al otro lado del mundo, un misil cae sobre una escuela, un dron atraviesa un hospital y un niño nace en un refugio bajo tierra sin saber que su primer aliento ya está marcado por la guerra. Pero, ¿quién decide que haya guerra? ¿Quién se beneficia de ese horror? ¿Y por qué siempre acabamos animando desde la grada sin saber quién juega el partido? Nos hacen creer que los conflictos actuales, Ucrania, Gaza, Yemen, Taiwán, son eventos aislados, batallas de buenos contra malos, defensas legítimas. Pero la realidad es otra. Estamos viviendo una guerra global fragmentada, un reordenamiento del tablero mundial. Una tercera guerra sin nombre que no se libra solo con armas, sino también con mentiras. Este vídeo no va de señalar culpables, va de mostrar las estructuras, las conexiones ocultas, los intereses que se mueven detrás del humo y del dolor. Porque si no entendemos el contexto, seremos siempre marionetas que odian a quien nos manden odiar. En la actualidad, nos encontramos con tres focos principales de conflicto. El primer foco, Ucrania y Rusia, la guerra por delegación. Oficialmente esta guerra comenzó en febrero de 2022, pero en realidad el conflicto de Ucrania no empezó con los tanques. Empezó con los tratados, las promesas rotas y las provocaciones calculadas. ¿Qué se nos dice? Putin es un dictador que quiere invadir Europa. Ucrania defiende su soberanía. La OTAN está ayudando a proteger la democracia. ¿Qué no se dice? Que en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, Occidente prometió no expandir la OTAN hacia el este. Promesa incumplida país por país. Polonia, Rumanía, Lituania, Estonia, Letonia, hasta llegar a la frontera rusa. Que en 2014, tras las protestas del Euromaidan, Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron un cambio de régimen que derrocó a un presidente elegido democráticamente, pero prorruso. Que desde entonces el Donbass, una región de mayoría rusoparlante, ha sido bombardeado durante 8 años, provocando miles de muertos antes de la invasión. Que lo que llamamos ayuda militar es en realidad una guerra por delegación. Estados Unidos y la OTAN usan Ucrania para debilitar a Rusia sin mancharse directamente. ¿Qué es lo que realmente está en juego? Está en juego el control de los recursos energéticos, el gas, el petróleo, uranio, minerales raros, el dominio de rutas de transporte y corredores estratégicos euroasiáticos, la expansión de la OTAN como brazo militar de Occidente y, sobre todo, frenar cualquier bloque alternativo al orden unipolar de Estados Unidos. Ucrania es el campo de batalla, pero no es el premio. El premio es el mundo multipolar que están haciendo y que Occidente quiere abortar antes de que camine solo. En Ucrania,
está prohibido por ley emitir medios rusos o pro-Rusia desde 2014. Se ha utilizado la narrativa de libertad contra tiranía para justificar el envío de armas, sanciones y censura a disidentes. Cualquier voz crítica en Europa que cuestiona la versión oficial ha sido acusada de ser agente ruso, incluso periodistas o profesores. ¿Y el pueblo? Mientras tanto, miles de ucranianos y rusos mueren en el frente. Millones de ucranianos han tenido que emigrar y Europa paga las consecuencias con inflación, escasez energética y pérdida de soberanía. Porque al final, la guerra siempre la paga el pueblo, nunca los que la provocan. Y desde el punto de vista de Mundo 1, ¿qué es lo que se propone? Mundo 1 no toma partido entre Rusia o Ucrania, entre OTAN o Kremlin. Toma partido por la verdad y por la vida. Ningún país debe ser obligado a elegir entre bloques. Las decisiones globales no pueden tomarse en base a alianzas militares o rivalidades históricas. Necesitamos un sistema de mediación neutral, con representantes éticos y rotativos, que prevenga el conflicto antes de que sea rentable. Ucrania no es solo una guerra, es un espejo, un reflejo de cómo el poder utiliza naciones enteras como piezas. Y si no entendemos el tablero, pronto podríamos ser la siguiente ficha en caer. El segundo foco al que nos enfrentamos es la guerra entre Israel e Irán. Una guerra abierta, con riesgo nuclear real. La guerra ya no es indirecta ni por proxy, es clara, directa y brutal. Israel ataca instalaciones nucleares iraníes. Irán responde con misiles balísticos y drones. El riesgo nuclear ya no es una teoría, es una posibilidad tangible. Israel ha lanzado ataques contra múltiples objetivos nucleares, Natanz, Isfahan, Arak, Kondak, y también contra centros militares y petrolíferos. Irán respondió con más de 450 misiles y 1000 drones. Numerosos interceptores fallaron y restos de misiles interceptores y fuego colateral causaron daños civiles y en hospitales, como el golpe al hospital Soroka en Beersheba. La IAEA reporta fugas de sustancias tóxicas en Natanz o Isfahan y advierte de contaminación radiológica y química. Expertos señalan un peligro creciente. Las instalaciones nucleares pueden verse dañadas por impactos directos o por bombas tácticas. El uso de armas tácticas nucleares, como han advertido analistas militares, ya no es una hipótesis sino una posible próxima etapa. Israel justifica sus agresiones, señalando que Irán está al borde de conseguir armamento nuclear desde hace décadas, sin ganar consenso internacional. Sin embargo, informes de inteligencia de Estados Unidos y de la ONU contradicen estas aseveraciones. Irán no tiene armas operativas y no ha violado sus compromisos sustanciales. El precedente es claro. Acusaciones similares, con pruebas insuficientes, han precipitado guerras devastadoras en el pasado, como en Irak en 2003 y Libia en 2011. ¿Qué es lo que no se destaca, lo que no se dice? La mayoría de los daños civiles en Israel, como hospitales, edificios residenciales, son colaterales al interceptar misiles iraníes o por restos de interceptores que caen. El peligro nuclear real no es solo daño físico, es la posibilidad de convertir una bomba táctica, en escala limitada, en una catástrofe radiológica. Esto está en el radar de la comunidad científica. Las acusaciones sobre el programa nuclear iraní han sido una constante durante 20 años. Pero mientras que Irak fue invadido con pruebas falsas y Libia fue bombardeada bajo afirmaciones de armas inexistentes, ya hay patrones que se repiten en este relato. En ningún momento hemos aceptado justificaciones para la guerra, solo exponemos hechos objetivos. Ataques, riesgos, víctimas, posibles manipulaciones de la narrativa. Se nos presenta este conflicto como una lucha de civilización, cuando en realidad es una lucha por recursos, por rutas, por control de población, por supremacía informativa.
Las víctimas civiles palestinas o israelíes son usadas como justificación para escalar. Las redes sociales censuran unas narrativas mientras amplifican otras. Los medios tradicionales niegan contexto histórico y geopolítico, reduciendo todo a eslogans de buenos contra malos. Desde Mundo 1, no justificamos la violencia de ningún actor, pero denunciamos que la violencia sistémica no empezó con las bombas, empezó con el monopolio del relato. Empezó con la colonización informativa, con la impunidad de los que actúan sin ley, protegidos por la narrativa oficial. Necesitamos protocolos globales de verificación imparcial de información, representación ciudadana real en los foros internacionales, un sistema de gobernanza que no permita que la seguridad de toda la humanidad dependa del miedo o de la fe ciega en una bandera. Mundo 1 sostiene que el conflicto Israel-Irán ya no es solo una disputa militar, es un laboratorio contemporáneo de guerra total donde se mezcla el daño medioambiental y químico nuclear, que por causas accidentales puede provocar una catástrofe, narrativas geopolíticas recicladas, armas tácticas nucleares como amenaza real. No aceptamos que se presenten estas guerras como inevitables. Si hoy se bombardea una central atómica, mañana puede suceder algo irreversible. Irán e Israel están en guerra, pero la guerra real no es entre ellos, es entre la verdad y la propaganda, entre la humanidad y la lógica del dominio. Y si no despertamos, el fuego que hoy quema Oriente Medio puede arder mañana en nuestras propias calles. No es una guerra más, es una advertencia encubierta, porque cuando destruyes las condiciones fundamentales de la vida, agua, aire, tierra, ya no hay vuelta atrás. Y si seguimos justificando guerras con mentiras o medias verdades, el planeta será la próxima víctima. Tercer foco, la próxima ficha del dominó, es China y Taiwán. Mientras las bombas estallan en Europa del Este y Oriente Medio arde, hay otro frente que se está preparando en silencio, uno que podría hacer temblar toda la economía mundial, la isla de Taiwán. ¿Qué es lo que se nos dice? China quiere invadir Taiwán por la fuerza. Taiwán es una democracia moderna que merece defender su libertad. Estados Unidos solo quiere proteger a sus aliados del Pacífico. ¿Y qué es lo que no se dice? No se dice que Taiwán no es reconocida como país independiente por Naciones Unidas, ni siquiera por Estados Unidos, que finge una ambigüedad estratégica. Que Taiwán produce más del 60% de los microchips del mundo y más del 90% de los más avanzados, esenciales para teléfonos, coches, sistemas de defensa, inteligencia artificial. Que China considera a Taiwán parte de su territorio desde hace siglos y ve cualquier intervención extranjera como una provocación directa. Que Estados Unidos lleva décadas rodeando China militarmente, con bases en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Guam y ahora Australia. Todo bajo el discurso de la libertad de navegación, pero con ejercicios militares a las puertas de Pekín. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego el liderazgo tecnológico global, el control de los semiconductores, el dominio comercial del Pacífico, el modelo de poder multipolar que China promueve frente al sistema anglosajón tradicional. La batalla por Taiwán no es solo territorial, es simbólica, económica y estratégica. Es la línea roja que, si se cruza, puede iniciar un conflicto planetario con consecuencias incalculables. En Occidente, se presenta a China como el nuevo imperio del mal. Se esconde que muchas tensiones han sido provocadas deliberadamente por intereses industriales y militares. Cualquier crítica a la escalada armamentística es tachada de pro-China. Pero si Taiwán arde, no habrá vencedores. Solo habrá cadenas de suministro rotas, mercados colapsados, inflación descontrolada y una nueva guerra fría convertida en caliente. Mundo 1 entiende que ningún Estado debe imponer su sistema por la fuerza, pero también
que la soberanía debe defenderse desde el diálogo y el respeto, no desde provocaciones estratégicas y rearme masivo. El mundo ya no puede permitirse más guerras para defender la paz. Necesitamos mediadores éticos, protocolos planetarios de prevención de conflictos y un nuevo marco de convivencia que esté por encima de los intereses corporativos o geoestratégicos. Taiwán no debe ser una excusa para otra guerra, ni un rehén de imperios en disputa, porque si las fábricas se apagan allí, se apaga el corazón del mundo moderno. Y porque, más allá de las banderas, hay 23 millones de personas que solo quieren vivir en paz. 3 guerras distintas, 3 lugares del mundo, 3 narrativas diferentes. Pero si miras con atención, verás un patrón, una estructura. En Ucrania nos dicen que se defiende la libertad. En Gaza e Irán, que se combate el terror. En Taiwán, que se protege la democracia. Pero detrás de esas palabras hay otra verdad. Cada guerra es una pieza de un conflicto mayor por el control del mundo. Cada foco está alimentado por intereses económicos, militares y tecnológicos. Cada relato mediático está diseñado para mover a las masas sin que pregunten demasiado. La humanidad está siendo dividida, enfrentada, manipulada, como espectadores de un juego que no entendemos, y como soldados de causas que no decidimos. Nos entrenan para odiar, nos programan para temer, nos distraen para que nunca veamos el mapa completo. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque si no entendemos lo que pasa, no podremos hacer nada para evitar lo que viene. Y lo que viene es una nueva etapa de dominación global. Más control, más censura, más polarización. Y si nadie lo frena, más guerra. Mundo 1 no propone elegir un bando, propone salir del tablero. No propone una utopía ingenua, sino una hoja de ruta planetaria donde la verdad no dependa de un algoritmo, la representación no sea una farsa y el bien común no sea una excusa para el saqueo. Necesitamos un sistema donde los pueblos no solo voten, sino que vigilen, donde las decisiones se tomen con base ética y donde ningún conflicto armado sea rentable. Porque el poder sin escrutinio siempre acaba en guerra, y la guerra, hoy, es el síntoma de un sistema que ya no sirve, salvo para destruir. El mundo ya es uno, pero aún no lo hemos comprendido. Mundo 1 es una invitación a entenderlo antes de que sea demasiado tarde. Los conflictos que hoy arden en el planeta no nacieron ayer, y aunque sus raíces son profundas y diversas, hay un momento clave que marca el punto de no retorno en la historia moderna. El 11 de septiembre de 2001. 2 aviones derriban las Torres Gemelas en Nueva York. Un tercero impacta en el Pentágono. Se activa el mayor aparato de propaganda emocional y patriótica en décadas. En pocas horas, la humanidad fue reprogramada. Lo que antes era impensable, vigilancia masiva, guerras preventivas, detenciones sin juicio, censura global, se convirtió en normal por seguridad. Después vino la doctrina de la guerra preventiva. Afganistán fue el primer blanco, luego Irak, Libia, Siria. Países enteros fueron devastados por decisiones tomadas en despachos lejanos. El recorte de libertades a nivel global, Patriot Act, control de redes, espionaje masivo, la privacidad murió ese día, pero la mayoría ni se dio cuenta. La creación de un enemigo difuso, el terrorismo se convirtió en una etiqueta mágica. Servía para justificar guerras, torturas, bases militares, contratos millonarios. Sin una nación concreta que atacar, el enemigo era eterno. ¿Quién salió beneficiado de todo esto? Las empresas de seguridad, armamento y tecnología, las agencias de inteligencia que multiplicaron su presupuesto, los gobiernos que ampliaron su margen de control, los medios que moldearon el miedo día tras día. El 11S no solo mató a miles de inocentes, también marcó el nacimiento de un nuevo orden mundial basado en el miedo, el control
y la guerra sin fin. ¿Y qué cambió en nuestras mentes? Aprendimos a sospechar del otro, a ver enemigos donde antes había personas, a creer que la libertad debía cederse por seguridad y, sobre todo, a no cuestionar la versión oficial cuando todo se envuelve en luto, bandera y dolor. Mundo 1 considera el 11S como el Big Bang del siglo XXI político, un evento semilla del actual sistema de manipulación global. Desde ahí se reordenaron las alianzas internacionales, las prioridades presupuestarias y la forma en la que los ciudadanos perciben la realidad. El 11S fue más que un atentado, fue un evento fundacional de la era del control globalizado. Desde ese día, el mundo entró en otra lógica. Una lógica donde el enemigo puede ser cualquiera y la verdad solo lo que permite seguir adelante con la guerra. Pero si queremos construir otra civilización, tenemos que volver a mirar ese momento y preguntarnos: ¿quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser? ¿Por qué estos conflictos parecen inevitables? Nos han hecho creer que la guerra es parte de la naturaleza humana, que los conflictos son inevitables, que la historia se repite porque estamos condenados a ello. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no es que los conflictos sean inevitables, sino que están diseñados para que lo parezcan? ¿Y cuáles son las claves que perpetúan el conflicto global? La primera es la economía de la guerra. Las guerras no solo destruyen, también generan riqueza, para algunos. Cada conflicto abre mercados de reconstrucción, aumenta la venta de armas, tecnología de vigilancia y contratos militares. Justifica presupuestos multimillonarios en defensa. Mientras mueren civiles, las acciones de las empresas armamentísticas suben en bolsa. El segundo es la industria del miedo. Una población asustada es una población obediente. Las guerras alimentan narrativas de miedo, polarización y urgencia. Permiten recortar libertades con la excusa de seguridad nacional. Justifican la censura, la persecución ideológica y el pensamiento único. La guerra no solo destruye países, moldea mentes. La tercera es el tablero geoestratégico. Los grandes bloques, la OTAN, China, Rusia, BRICS, necesitan conflictos para mantener su cohesión interna. El enemigo externo une a los ciudadanos, tapa crisis internas y legitima líderes cuestionados. Además, permite reposicionar fuerzas y recursos sin que parezca imperialismo. Las guerras no se hacen para ganar territorio, sino para mantener el orden mundial tal como está. El punto 4 es la ingeniería del enfrentamiento. Nos enfrentan por ideología, por religión, historia, pero en el fondo, los pueblos no se odian, los hacen odiarse. A través de medios, bots, redes sociales, propaganda, generan enemigos imaginarios, agravios heredados y conflictos sin contexto. Mientras tanto, las élites económicas globales siguen colaborando entre ellas, aunque sus pueblos se maten. La guerra no es inevitable, es una decisión rentable para una minoría con poder. Y para que funcione necesita dos cosas: una narrativa que la justifique y un pueblo que no la cuestione. Mundo 1 propone desmontar esa lógica, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Que la guerra no es el resultado de nuestros errores, sino de sus planes. Que la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, transparencia y representación real. Estos conflictos no son inevitables, son programados, reciclados, provocados. Y solo parecen imposibles de evitar porque hemos olvidado que el pueblo tal vez no decida cuándo empieza una guerra, pero sí puede decidir cuándo se termina. Frente a los discursos de guerra, frente al miedo, la manipulación y la fragmentación, Mundo 1 no busca una explicación conspiranoica, tampoco una fe ciega en instituciones caducas. Lo que propone es algo más simple y más profundo: comprender el patrón oculto que une todos los conflictos.
El poder se ha desconectado del pueblo. Las decisiones globales ya no las toman gobiernos elegidos por la ciudadanía, sino corporaciones, lobbies, bancos, estructuras de poder opacas y transnacionales. La democracia se ha vaciado de contenido. Votamos, pero no decidimos. Y donde el poder no es transparente, la guerra es la única forma de reordenar el tablero sin rendir cuentas. La mentira se ha institucionalizado. El relato oficial ya no es informativo, sino persuasivo. Medios, redes, algoritmos y plataformas construyen realidades paralelas que benefician al sistema dominante. Quien controla la narrativa, controla las emociones y por tanto las acciones. Por eso las guerras no se ganan en el frente, sino en el cerebro de la población. El sistema está diseñado para el conflicto. Competencia constante, fragmentación ideológica, odio útil, premiar al más agresivo, silenciar al que propone unión. Vivimos en una civilización que necesita enemigos para seguir funcionando, económicos, religiosos, étnicos, climáticos, ideológicos. Si la enfermedad es estructural, la cura también debe serlo. Una conciencia planetaria, entender que todos los seres humanos estamos interconectados y que lo que ocurre en Gaza, Ucrania o Taiwán nos afecta directamente a todos. Dejar de ver el mundo en términos de bloques, bandos o civilizaciones enfrentadas. Necesitamos un nuevo marco de representación. Superar los límites del Estado-nación y crear estructuras globales donde la ciudadanía tenga voz directa. Usar la tecnología no para controlar, sino para fiscalizar. Hacer que las decisiones globales sean evaluadas por comités éticos independientes, no por intereses geoestratégicos. Una economía basada en el bien común. Redirigir los recursos que hoy se destinan a la guerra, a la protección, la cooperación, la sostenibilidad y la educación planetaria. Penalizar la economía del conflicto. Premiar la resolución pacífica, la transparencia y la contribución al conjunto. Tener una educación crítica desde la base. Enseñar a las nuevas generaciones a detectar la manipulación, a comprender la historia desde múltiples perspectivas y a cuestionar toda narrativa que busque dividir en lugar de unir. Puede haber una visión alternativa. Mundo 1 no pretende ser un nuevo sistema impuesto, sino una propuesta en construcción, una red de conciencia, una plataforma para quienes creen que otro futuro es posible, pero solo si lo construimos juntos. Lo que está en juego no es quién gana la próxima guerra, sino si queremos seguir siendo un mundo fragmentado o empezar a ser un planeta consciente. Un solo mundo, un solo pueblo, Mundo 1. Hoy hemos hablado de guerras, de manipulación, de la representación que nos representa, pero también de conciencia, de alternativas, de cómo podemos empezar a construir algo distinto. Si has llegado hasta aquí, no estás solo. Formas parte de una minoría que piensa, que siente, que cuestiona. Y por eso este canal existe, para encontrarnos y avanzar juntos. En los próximos episodios extraeremos partes del libro Mundo 1 y reflexionaremos sobre ello. Explicaremos qué es la FOCA, Fundación Observatorio Ciudadano Anticorrupción, y explicaremos cómo puedes contribuir a ella. Y también tocaremos temas más delicados y silenciados. Cómo se manipula la información que consumimos a diario, quién decide lo que se ve, lo que se censura y lo que se repite. Y por qué entender eso es fundamental para cualquier intento de despertar colectivo. Si este contenido te ha hecho pensar, compártelo. Si tienes algo que aportar, comenta. Y si sientes que esto va contigo, únete. Porque este proyecto no se construye con espectadores, sino con ciudadanos conscientes. Puedes seguirnos en el canal de Telegram, participar en los debates, proponer temas, corregir errores y, si lo deseas, formar parte activa del equipo Mundo 1. La verdad no necesita gritar, solo necesita que alguien la escuche. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.